Bien, vamos a comenzar hablando entonces de cálculo vectorial. Y los temas que vamos a abordar entonces acá son definiciones básicas de vectores y vamos a ver los tres sistemas de coordenadas que más se utilizan, como son las cartesianas, las cilíndricas y las esféricas. Vamos a comenzar dando algunas definiciones básicas de vectores. Y vamos a hablar específicamente de vectores en el espacio R3, en el espacio euclidiano, R por R por R. Es el que más, pues, desde el punto de vista de la física, es el que nos compete, porque matemáticamente ustedes pueden tener espacios vectoriales de cualquier dimensión, pero físicamente los espacios vectoriales son de 3 dimensiones, lo que nosotros tratamos. El R3 específicamente. Lo primero es el vector de posición, que es el vector más fundamental, que es un vector que une el origen del sistema de coordenadas con el punto en que se encuentra una partícula, por ejemplo, o un punto cualquiera del espacio. Por eso se llama vector de posición, porque indica una posición, ¿verdad? El vector de posición es genérico, es el vector más común, y pues pueden haber otro montón de vectores. Vamos a ver, por ejemplo, sabemos que la velocidad, la aceleración, la fuerza, el campo eléctrico, el campo magnético, son algunos de los ejemplos de cantidades vectoriales. Ahí está lo que yo dije, ¿verdad? Que para poder tener un vector definido necesitamos un sistema de coordenadas. Aquí tenemos la representación en el sistema cartesiano del vector de posición R. El vector tiene componentes, que serían las proyecciones de él mismo sobre cada uno de los ejes. En el caso de que tengamos un sistema cartesiano, entonces hablamos de componentes cartesianas. Entonces, ¿cómo obtenemos la componente? Ustedes proyectan el vector sobre el eje que quieren y obtienen entonces lo que es la componente. La componente es un escalar, no es un vector. La componente es un escalar, corresponde a la longitud de esta proyección que está acá sobre el eje Z, en este caso. Si proyectan el vector sobre el eje Y, entonces tienen la componente Y, ¿verdad? Que sería entonces la que está acá proyectada sobre el eje Y, ¿verdad? Y si proyectan sobre el eje X, entonces lo que van a tener es la Rx, o sea, la proyección sobre el eje X. Y entonces las tres componentes del vector de posición son Rx, Ry y Rz. Estos vectores que están acá van a ver después ustedes que son los vectores unitarios de la base cartesiana. Los vectores X unitario, Y unitario y Z unitario. Muchas veces, en lugar de tener acá Rx, Ry y Rz, simplemente a las componentes del vector de posición se les llama X, Y y Z. ¿Verdad? X, Y y Z, que serían las coordenadas correspondientes a ese punto en el espacio. Porque el vector de posición, pues, se asocia siempre a un punto en el espacio. Entonces, las componentes de ese punto serían las componentes del vector de posición. Voy a ir haciendo unas pequeñas pausas por si alguien levanta la mano y quiere hablar. Ok, ahí tenemos nuevamente la representación de ese vector. Entonces, el vector, como vieron ustedes, ¿verdad? Se puede escribir como una combinación lineal de las tres componentes. Una combinación lineal es una suma. Entonces, es una suma de tres vectores. Un vector en la dirección X, un vector en la dirección Y y un vector en la dirección Z. Miren que cada uno de estos tiene la componente, que es un escalar, por el vector unitario correspondiente a la dirección X, a la dirección Y y a la dirección Z respectivamente. Entonces, cada término es un vector para que al sumarles dé un vector. Pero las componentes son los escalares que multiplican a los vectores unitarios. Esas son escalares. Claro, las componentes pueden ser positivas o negativas, dependiendo hacia qué lado del eje se encuentren las mismas, ¿verdad? Bien. La magnitud de un vector. La magnitud de un vector no es más que el tamaño de la flecha. El tamaño de la flecha, o sea, es como
la medida del vector. Si estamos hablando de posición, es cuántos metros representa el vector. Si estamos hablando de fuerza, cuántos newton, cuántos metros por segundo, si hablamos de velocidad. Lógicamente, cuando yo lo escribo en un papel, estoy haciendo una representación a escala, ¿verdad? Una representación a escala de la magnitud. Para calcular la magnitud, bueno, en primer lugar, ¿cómo se escribe la magnitud? La magnitud se escribe poniendo el vector entre barras de valor absoluto. Solo que este no es un valor absoluto en el sentido de números, porque son barras de un vector. Indica magnitud de un vector. Es un número y es un número positivo definido. La magnitud es un número positivo definido. Recuerden, las componentes pueden ser negativas, pero la magnitud no, porque es un número, es una medida, ¿verdad? De una distancia. Es una medida de una distancia porque esa distancia es proporcional a la magnitud del vector. Claro, si esa distancia representa un vector de fuerza, esa distancia es proporcional a una cantidad en newton que representa la fuerza, o metros por segundo si representa una velocidad. ¿Y cómo calculamos esa magnitud? Simplemente sumando las tres componentes elevadas al cuadrado y sacando la raíz cuadrada. Miren que acá no hay forma de que esto sea negativo, ¿verdad? Porque la construcción ya da que es intrínsecamente positivo ya, ¿verdad? El vector, la magnitud del vector. Aquí estamos hablando del vector de posición. Yo puedo hablar de cualquier vector, ¿verdad? De cualquier vector. Y entonces en vez de tener la letra R, voy a tener la letra A, o la letra B mayúscula, o la letra C mayúscula, y voy a tener aquí las componentes AX o BX, BY o AY, AZ o BZ, a la hora de calcular la magnitud. Aquí tenemos una representación de la magnitud, que sería la longitud de la flecha, como pueden ver acá, ¿verdad? Lo que hay aquí es un teorema de Pitágoras, y por eso es que se escribe de esta manera, ¿verdad? Como la suma de los cuadrados raíz cuadrada, porque es un teorema de Pitágoras. En este caso, aquí tengo un triangulito abajo, que sería la hipotenusa construida por las componentes X y Y. Entonces, esta hipotenusa del plano XY sería Rx cuadrado más RY cuadrado, su valor al cuadrado. Ya viendo el triángulo aquí arriba, sería un cateto de este triángulo que tiene como hipotenusa la magnitud de R. Y por esa razón es que entonces, siendo esta de abajo, Rx cuadrado más Ry cuadrado, esta de aquí es Rz cuadrado. Por lo tanto, le aplico el teorema de Pitágoras ahora al triángulo de arriba y obtengo la magnitud de R. O sea que es una aplicación del teorema de Pitágoras en 3 dimensiones. Imagínense que esta es una esquina de una habitación, el origen, y la otra esquina de la habitación es el punto donde está el vector R. ¿Cuál es la distancia de esquina a esquina? Pues es la suma de lo largo, lo ancho por lo alto elevado al cuadrado, cada uno de ellos raíz cuadrada, ¿verdad? Como nos dice el sentido común. Vamos entonces ahora a ver cómo se encuentra el vector unitario en cualquier dirección. Ya vimos los vectores unitarios en la base cartesiana, X, Y y Z. Si yo tengo un vector unitario, ese vector unitario siempre lo voy a calcular tomando el vector y dividiéndolo entre la magnitud. Miren que al dividir entre la magnitud, el vector se vuelve magnitud 1. Entonces el vector unitario R tiene magnitud 1. Cualquier vector A, su magnitud es el vector A entre su magnitud. Ese sería el vector unitario en la dirección de A. Este es el vector unitario en la dirección de R. Y se pone con un sombrerito en lugar de una flecha para indicar que es un vector unitario. Podemos ver acá entonces, miren la relación a escala. El vector R es el azul y el vector unitario es un chiquitito que va en su dirección que tiene longitud 1. Aquí tenemos cómo se calcula el R unitario. Sería la suma, o sea, sería el vector R que está escrito aquí en coordenadas cartesianas entre la magnitud. Ese sería entonces el vector unitario R unitario. Repito, si fuera un vector A cualquiera, entonces aquí iría la suma de las componentes de A por X unitario, BY por Y unitario, BZ por Z unitario, dividido entre la raíz cuadrada de la suma de esas componentes al cuadrado.
Esta es una repetición de la figura anterior. Ah, no, bueno, lo que quiere mostrar aquí son los vectores unitarios en las direcciones, en las direcciones correspondientes. Aquí tenemos el vector unitario, digamos, es la misma anterior, discúlpenme. Lo que comenta aquí es que X, Y y Z apuntan en la dirección de los correspondientes ejes. Eso ya lo habíamos dicho. El vector X unitario va en la dirección de X, el vector Y unitario va en la dirección de Y y el vector Z unitario va en la dirección de Z. Bien, vamos a terminar la exposición de esta primera parte. Les voy a decir que siempre recurro a una segunda parte. Ustedes van a encontrar generalmente la clase de cada día en dos partes, porque como solamente me da el Zoom 40 minutos, yo tengo necesidad a veces de tomarme otros 10 minutos más. Entonces, lo que ustedes tienen que estar es atentos a otra vez a conectarse cuando yo ocupe. Esta vez creo que no vamos a tener necesidad porque voy a planificar dejar la clase aquí en la suma. Entonces solo le voy a pedir que no se retiren hasta que yo haga la captura de pantalla de su asistencia y luego ya se pueden retirar de la sala. Entonces vamos a dejar visto el tema en la suma. La suma de dos vectores. Si ustedes tienen el vector A y el vector B, dados en términos de sus componentes cartesianas, AX, AY y AZ, BX, BY y BZ respectivamente, el vector C, que resulta de sumar A y B, simple y sencillamente es el vector que corresponde a sumar las componentes X de cada uno de los dos vectores, a sumar las componentes Y de cada uno de los dos vectores y a sumar las componentes Z de cada uno de los dos vectores. Si ustedes extendieran la suma a más vectores, a más B más D más E más F, pues igual, solamente van agregando aquí las componentes restantes que serían pues de cada uno de los vectores, dx, fx, gx, dy, fy, gy, dz, fz, gz respectivamente. ¿Verdad? Entonces, vamos a dejar ahí, por favor, le voy a pedir aquí a mi asistente que me está ayudando, que me recuerde en qué punto me quedé para retomar la clase el día lunes, bueno, no me voy a poder recordar porque esta clase la voy a pregrabar, la que sigue. Entonces, ustedes van a tener su clase pregrabada para mañana a las 11, van a poder verla, mírenla como si estuvieran en clase y si tienen dudas, ustedes las van a plantear el día lunes. Quiero entonces dejar aquí un pequeño espacio, voy a hacer una pausa por si quieren hacer preguntas sobre lo que hemos tratado ahorita. Y, licenciado, yo tengo solo una duda respecto a los laboratorios. ¿Sabe cuándo vamos a comenzar No se y preocupe, cómo va a ser la temática? se le va a avisar oportunamente. La temática va relacionada con los temas del curso, ¿verdad? Se le va a avisar oportunamente. Usted relájese en ese sentido, ¿verdad? Ahí en física se trabaja bien ordenado y se les va a avisar oportunamente, ¿verdad? Van a Ok, tener listo, contacto. gracias. Voy inclusive a tratar de incluir a los instructores en el chat para que ustedes tengan una comunicación más fácil con ellos. Aunque yo me desentiendo de Perfecto. esas cosas porque no es que no me competen, sino que dejo que ellos trabajen con libertad, ¿verdad? Pero voy a tratar de hacer así para que tengan buena comunicación. Ok, ¿Ok? gracias. Bueno, Gracias. bueno. Entonces, jóvenes, ustedes solo les pido que se queden un rato ahí para poder hacer la captura de pantalla de la asistencia y entonces espero mañana se conectan a ver la grabación, ¿verdad? Que les voy a dejar de la clase. Que pasen buena tarde y buen provecho. Yo voy a cerrar mi micrófono para nada más hacer la captura de pantalla.
Muy bien, jóvenes, les agradezco su atención. Ya pueden retirarse. ¿Ok? Muchas gracias, Muchas Lic. gracias, licenciado. A ustedes. Muchas gracias. Gracias, Lic. Placer, nos vemos. Gracias. Gracias. Buen día. Bueno.